Hola, soy Miguel Ángel Echarte Fernández, profesor de la Universidad Católica de Ávila, y voy a hablar con todos vosotros sobre el tema de la inflación, que es un tema que nos afecta a todos y que, como estamos viendo, pues en los últimos años estamos viendo un crecimiento de los precios, eso es la inflación, una pérdida de poder adquisitivo del dinero, como no se veía desde hace varias décadas, prácticamente desde los años 70, en los países occidentales, en Europa, en Estados Unidos, no se veían tasas de inflación tan altas. En los años 70 fue la famosa crisis del petróleo y esa crisis se prolongó durante toda la década y al final, en los años 80, el que entonces a la sazón era presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, se vio obligado a subir los tipos de interés pues hasta el 20%, ¿no? Provocando una recesión, pero permitiendo salir de esa situación de estanflación, de crisis económica con inflación. Estamos en un escenario que tiene ciertas similitudes con lo que se vivió en los años 70, pero también algunas diferencias. Quiero dividir la exposición en tres partes. Primero hablar de las causas de la inflación, después ver los efectos, las consecuencias que está teniendo sobre los agentes económicos y luego analizar una serie de escenarios que algunos son más probables que otros, que nos podemos encontrar en los próximos meses, en el futuro más cercano, aunque hay que decir que estamos en un entorno de mucha incertidumbre económica. Bien, pues para analizar las causas de la inflación, hay que decir, porque se ha atribuido como único factor la guerra de Ucrania, hay que decir que en realidad la inflación ya estaba alta antes de que se produjera la guerra de Ucrania, que fue, como sabéis, la invasión rusa de Ucrania fue en febrero del año pasado. Ya se estaba experimentando un crecimiento acelerado de los precios. Entonces, ¿cuál es la causa fundamental? Bueno, pues, como sabéis, después de la pandemia, las medidas de confinamiento, restricción a la movilidad, pues se provocó una crisis sanitaria, una crisis económica y los diferentes gobiernos de casi todos los países del mundo tuvieron que adoptar medidas económicas que implicaron un mayor gasto público, incurrir en déficits y por tanto emitir deuda pública para financiar pues esos gastos. Por ejemplo, en España pues el gobierno asumió parte de las nóminas de los trabajadores de muchas empresas a través del mecanismo de los ERTEs. Pero en Estados Unidos pues se dieron cheques a muchas familias y en otros países pues adoptaron medidas similares, ¿no? Entonces ha habido un crecimiento en estos años, desde 2020 hasta ahora, de la deuda pública y pues en ese contexto de estímulos fiscales de los diferentes gobiernos, acompañados por estímulos monetarios, es decir, los bancos centrales, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal y otros bancos centrales, el de Inglaterra, Japón, también inyectaron mucha liquidez en la economía. ¿A través de qué medidas? Bueno, pues mantuvieron bajos los tipos de interés, que ya estaban muy bajos antes de la pandemia, porque también hay que entender de dónde venimos. Venimos de una crisis financiera internacional en 2008, que se prolongó durante unos años, y también los gobiernos, aunque de forma tardía, pero acabaron los bancos centrales, sobre todo, reaccionando con políticas monetarias muy expansivas, los famosos quantitative easing, que básicamente es que el Banco Central establece programas para comprar títulos de deuda, generalmente deuda pública, pero también deuda corporativa. Y eso pues generó, como digo, mucha liquidez, que aunque durante mucho tiempo no se tradujo en un crecimiento del IPC, que es un indicador del cual vamos a hablar bastante, que es el índice de precios al consumo, bueno, pues sí que se canalizó hacia los mercados financieros, hacia la bolsa, hacia otros sectores. Por ejemplo, en la crisis previa, la famosa burbuja inmobiliaria, pues se empezó a gestar en 2001, también cuando se bajan los tipos de interés, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, 2001, 2002, 2003, y bueno, acabará estallando, como sabéis, en 2007, 2008. Entonces se generan, cuando hay este tipo de políticas tan expansivas, errores de inversión, porque hay dinero barato, dinero fácil, y entonces muchos empresarios se endeudan para invertir en proyectos y a lo mejor esos proyectos no son tan rentables como lo serían en otras circunstancias, ¿no? Entonces, una época que hemos visto de tipos de interés muy bajos
pero además, después de la pandemia, acompañado con estos programas de compra de títulos, ¿no? de deuda pública por parte de los organismos monetarios. Entonces, ¿eso qué ha supuesto? Pues un exceso de liquidez que ha impulsado la demanda agregada. Entonces, cuando la demanda agregada de sector privado, gobiernos, excede en mucho a la oferta agregada, es decir, a la capacidad de producción de la economía, pues se genera un crecimiento de los precios de casi todos los bienes y servicios de la economía. Entonces, por un lado hemos tenido un exceso de demanda agregada y por otro sí que es cierto que la guerra de Ucrania ha agravado el problema. No es la causa principal, pero lo ha agravado porque junto a ese exceso de demanda agregada también hemos visto un shock de oferta, es decir, una reducción en la oferta de muchos productos, materias primas. Hay que recordar que el este de Europa, también las sanciones que se han impuesto a Rusia, pues el este de Europa produce trigo, fertilizantes. Hemos visto también como consecuencia de la época de la pandemia, ¿no? De las restricciones, pues se dejó de invertir en muchos sectores. Y también hay que añadir el tema de la transición energética, pero por ejemplo se ha dejado de invertir en refinería de petróleo, o por ejemplo hemos visto escasez de semiconductores, de los microchips que utilizan todos los aparatos eléctricos. Hemos visto también escasez de contenedores durante un periodo, ¿no? de tiempo, de aluminio, etc. Entonces la inflación empezó a crecer a un ritmo más acelerado en la primera mitad de 2022, ¿no? Porque pues eso, la guerra pues, provocó también un alza de muchos precios, ¿no? Pero ya digo que el origen es anterior. Entonces, bueno, voy a ilustrar algunas cuestiones de las que estamos viendo con una serie de gráficos. Tampoco quiero abusar de este recurso, pero el primero de ellos podemos ver la evolución de dos indicadores. Por un lado, el tipo de interés de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, desde los años 60 hasta la actualidad. Está dibujado en color azul. Y por otro lado, el índice de precios al consumo de Estados Unidos en color rojo. Entonces, como podéis ver en el gráfico, desde la década de los 60 hasta prácticamente comienzos del nuevo siglo, durante 40 años, pues, ¿qué ha ocurrido? Pues que los tipos de interés nominales eran superiores a la inflación, medida a través del índice de precios al consumo. Es decir, que los tipos de interés reales eran positivos, y esta es la situación normal. ¿Qué ocurre? Que a partir de 2001, antes comentaba, se inicia una fase de expansión monetaria, acabará luego generando una burbuja en el sector inmobiliario, la famosa crisis subprime. Luego, a raíz de eso, los programas de quantitative easing y de tipos de interés muy bajos, pues como podéis ver en el gráfico, pues ha revertido esa tendencia, es decir, nos encontramos en una fase de tipos de interés reales negativos en la mayor parte de estos 20 últimos años, ¿no? Incluso se ha dado el fenómeno de tipos de interés nominales negativos, es decir, que cuando el gobierno alemán emitía un bono para captar financiación, incluso alguna emisión del gobierno de España también ha ocurrido, lo ha hecho a tipos de interés negativo, lo cual es bastante curioso, porque el que compra ese título, en lugar de esperar una rentabilidad por renunciar a disponer del dinero durante un tiempo, está pagando por comprar ese activo financiero, ¿no? Entonces, ya digo que unas políticas monetarias que se han llamado no convencionales, ¿no? En Europa, sobre todo, a raíz de 2012, cuando hubo una crisis de deuda soberana, pues Jean-Claude Trichet, que era presidente en ese momento del Banco Central Europeo, pues también dijo que haría todo lo posible por ayudar, ¿no? a que algunos países que no entraran en una crisis, ¿no? de solvencia. Entonces, ya digo, ese es el escenario en el que nos movemos. Luego vamos a ver otro gráfico ya un poco más centrado en nuestro país, en España. Recientemente, bueno, ha salido el dato adelantado, se tendrá que confirmar, pero el Instituto Nacional de Estadística elabora pues, las estadísticas relacionadas con
el índice de precios al consumo. Entonces, como podéis ver en este gráfico, se ve el IPC general. El IPC general lo que mide es una canasta de bienes y servicios que consume una familia promedio, ¿no? Los hogares y demás. Y entonces lo que se ha visto se mide tanto en términos interanuales, es decir, comparando un mes, por ejemplo, febrero de este año, con el mismo mes pero del año anterior, con febrero del 2022, pues en febrero de 2023 está en 6,1 esa tasa de inflación medida con el IPC general. Y sí, se puede ver cómo ha habido un crecimiento, sobre todo durante la primera mitad, como comentaba, de 2022. ¿Qué ha ocurrido después, en la segunda mitad del año pasado? Pues, y a veces se ha confundido esta cuestión, no es que los precios hayan dejado de subir, los precios han seguido subiendo, pero han subido a un menor ritmo. Eso se llama desinflación. No es deflación, no es que los precios estén cayendo, los precios siguen subiendo, pero como se puede ver en el gráfico, suben en menor proporción de lo que lo hacían antes. Como son tasas que miden comparando con otro periodo, pues este efecto se produce, ¿no? El INE también nos mide y recoge no solo estadísticas interanuales, sino también intermensuales, es decir, comparando un mes, por ejemplo, febrero de 2023 con enero de 2023. Ambos indicadores son importantes analizarlos para ver las tendencias y lo que se ha visto, pues es eso, que la inflación está lejos de remitir, a pesar del esfuerzo de muchos bancos centrales ahora hablaremos de ello, los efectos que está provocando, ahora ya intentar subir tipos de interés para frenar, para luchar contra la inflación, ¿no? No quiero que se me olvide decir que el objetivo del Banco Central Europeo es que el IPC armonizado, es decir, de toda la eurozona, esté en el 2% anual. Y la Reserva Federal también tiene ese objetivo del 2%, para que veáis un poco dónde estamos y dónde, en teoría, deberíamos de estar, ¿no? Bueno, eso en cuanto al IPC general. Luego, en el siguiente gráfico podemos ver el IPC subyacente. ¿Qué significa inflación subyacente? Bueno, pues es el índice de precios, pero excluyendo aquellos componentes que se consideran más volátiles, y son básicamente los precios de la energía. Hemos visto una crisis energética, también por las circunstancias geopolíticas que nos está tocando vivir, y también eliminando los alimentos no procesados. Bueno, pues esa inflación subyacente podemos ver en el caso de España, que está en el 7,7 interanual en febrero de 2023, ¿no? Los datos para Europa, para la eurozona, son la general, ahora en febrero, en el 8,5, y la subyacente también por encima del 7%, ¿no? Y en Estados Unidos algo parecido. Entonces, una vez que hemos analizado las causas, vamos a intentar ver los efectos que esto puede provocar. Bueno, en primer lugar, como consecuencia de este crecimiento de los precios, de la inflación, pues los bancos centrales, la herramienta principal que tienen para combatirlo es hacer lo contrario de lo que han hecho durante estas 2 décadas previas, ¿no?, que antes comentaba, y es llevar ahora una política monetaria contractiva, es decir, subir los tipos de interés. ¿Para qué? Para frenar la demanda agregada, frenar el consumo. Si los tipos de interés son más altos, los agentes económicos se van a endeudar menos para comprar una vivienda, para los empresarios para invertir apalancado, es decir, invertir con deuda, se va a reducir, ¿no?, el consumo y demás. Y eso es una forma de, reduciendo la demanda, pues de provocar que los precios se contengan, ¿no? Claro, estamos viendo cómo sube el Euribor, que eso está afectando a muchas familias que tienen hipoteca tipo variable. El LIBOR ya ha subido por encima del 5%, y entonces, bueno, la gran cuestión aquí que surge es cómo va a afectar esto a la macroeconomía y a la microeconomía, y ahora vamos a hablar de ello, ¿no? Hay que decir también que la inflación, aunque golpea a todos los agentes económicos, a los que más perjudica
sin duda es a los acreedores, en general, a los ahorradores, y no es que beneficie, pero digamos que perjudica menos o puede ayudar, al menos una inflación moderada, a los que tienen mucha deuda, porque reduce el valor real de la deuda, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, pues los gobiernos, una forma de impagar o de reducir el volumen de deuda es vía inflación, ¿no? Por ese lado, podrían no estar tan interesados en luchar contra la inflación, pero es cierto que si la inflación se desboca, sí que les va a afectar a muchos gobiernos, ¿no? Porque la ciudadanía y las empresas van a sufrir mucho. Pero sobre todo afecta a las familias de renta, a las rentas más bajas, ¿no? Porque si observamos, por ejemplo, el patrimonio, ¿no? el balance de una familia, pues, por ejemplo, el activo, pues, ¿cuáles son los activos que mejor nos protegen frente a la inflación? Pues evidentemente los activos reales, la propiedad inmobiliaria, bueno, en España está bastante distribuida y tradición, ¿no? de comprar vivienda, en otros países no tanto, y los activos financieros de renta variable, porque la renta fija, evidentemente con la inflación sale perjudicada, pero la renta variable, bueno, puede adaptarse. Pero también observamos que muchas familias pues tienen depósitos bancarios, ¿no? Y claro, los depósitos bancarios con una inflación creciente pues pierde poder adquisitivo, ¿no? El efectivo, ¿no? la tenencia de efectivo. Aunque también la tenencia de efectivo nos protege mejor frente a la incertidumbre. Entonces, claro, aquí está el problema, ¿no? Eso por el lado del activo. La mayor parte de los hogares de renta baja pues tienen más depósitos, que son el peor activo en estas circunstancias, que activos financieros o activos reales. Y luego, bueno, por el lado del pasivo, pues está bastante distribuido en función de la renta, pero ya digo, por el lado del activo sí que se ven más perjudicados. Y luego en cuanto a ingresos y gastos, claro, por el lado de los ingresos hay que pensar quién tiene más posibilidades de renegociar las condiciones salariales, que los salarios se ajusten al IPC. Ahora se ha hablado mucho de esto. Pues evidentemente aquellos trabajadores que trabajan en empresas medianas, empresas grandes, pues evidentemente tienen más capacidad, ¿no? Que están sindicados, frente a trabajadores más humildes que a lo mejor no tienen esa capacidad, ¿no? De renegociar los salarios. Porque hay que decir que estamos viendo la caída de salarios reales más importante desde hace décadas, ¿no? Como consecuencia de la inflación y de que los salarios no se han ajustado en la misma medida de lo que están creciendo los precios. Y luego por el lado del gasto, pues hay que decir que está afectando mucho a los alimentos, ¿no? Y todos sabemos que las rentas bajas suelen destinar más proporción de su renta al consumo, ¿no? Y menos al ahorro. Entonces por ese lado también están siendo más afectados. Bueno, yo creo que hemos hablado de las causas, de las consecuencias, y ahora podemos atisbar una serie de escenarios y asignar una probabilidad más o menos baja, ¿no? Un primer escenario que podemos encontrarnos es bueno, pues que realmente haya lo que se ha llamado en términos financieros un soft landing, un aterrizaje suave, es decir, finalmente no va a haber recesión, va a haber una desaceleración de la economía, pero no se llega a provocar una recesión, y entonces los bancos centrales no van a tener incentivos ni a subir los tipos de interés, porque en este primer escenario consideramos que se contiene la inflación, se acaba moderando la inflación, entonces no hay incentivo para subir tipos de interés, pero tampoco para bajarlos, porque si no se provoca una recesión, ¿qué motivos hay para bajar tipos de interés y estimular de nuevo la economía? Sin embargo, yo creo que este escenario es el menos probable de todos. Yo me decanto por el segundo o tercer escenario, que implican que va a haber recesión. Lamentablemente. ¿Qué es la recesión? Pues la recesión es cuando se acumulan 2 trimestres consecutivos de caída, de decrecimiento del PIB, ¿no? Y suele venir acompañado pues, de paro, de situaciones complicadas, ¿no? En el segundo escenario podemos imaginar una recesión leve, ¿no? Que dure poco tiempo y digamos que bueno, la inflación se acaba conteniendo de alguna forma, pero esta subida de tipos
acaba provocando esta recesión que comento. Bueno, en ese escenario puede ser que los bancos centrales bajen de nuevo los tipos de interés, estimulen los mercados financieros, aunque hay que decir que los mercados financieros ahora está habiendo una subida a pesar de esta política monetaria contractiva, lo cual quiere decir que muchos inversores no se están creyendo el mensaje de los bancos centrales, es decir, tienen la expectativa de que los bancos centrales al final claudiquen y cedan y vuelvan a bajar los tipos de interés, ¿no? Que es lo que interesa a los grandes fondos de inversión, porque hay una relación inversa entre tipo de interés y valoración de los activos. Normalmente cuando los tipos de interés bajan, el valor presente de los flujos de caja futuros que genera una empresa, pues es mayor, ¿no? Entonces, bueno, este sería el segundo escenario, que dentro de lo que cabe, pues sería el menos malo dentro de los probables. El primero sería ideal. Y luego el tercer escenario sería el más pesimista, ¿no? Que es que no se contiene la inflación, es decir, estas subidas de tipos de interés no logran reducir la inflación y se acaba provocando una fuerte recesión. Y estamos en un escenario de crisis con altas tasas de inflación como se vivió en los años 70, ¿no? Una especie de estanflación. Ese sería el peor escenario. Por último, comentar un gráfico que también os he traído. En este último gráfico podemos ver la evolución de un indicador adelantado muy interesante, que es la curva de rendimientos, que relaciona el plazo de vencimiento de los bonos, que son títulos de deuda pública que emiten los gobiernos y también las empresas, pero los bonos soberanos para financiarse, relaciona como digo, el tiempo con el tipo de interés. Entonces lo normal es que si yo soy un acreedor y compro títulos de deuda pública, pida una rentabilidad mayor, exija un tipo de interés más alto por un bono a 10 años que por un bono a 2 años. ¿Por qué? Porque en el bono a 10 años estoy renunciando a disponer de mi dinero durante más tiempo, estoy asumiendo más riesgo. Entonces yo como inversor exijo más rentabilidad y el gobierno, esa rentabilidad para ellos es un coste, ¿no?, de financiación. Entonces lo normal, como digo, es que la estructura de tipos sea tal que los tipos a largo plazo sean mayor que los tipos a corto plazo. Pero hay ocasiones donde se invierte la curva de tipos y estamos viendo ese escenario, que es que los tipos de interés a corto superan a los tipos de interés a largo, y eso muestra que hay tensiones financieras, ¿no?, que los agentes económicos están dispuestos a pagar más tasas de interés por refinanciar sus deudas y suele ser un escenario que correlaciona muy bien con las recesiones. Como podéis ver, en los periodos donde se ha invertido la curva de tipos ha habido una crisis. En los años 2001, la crisis de las .com en Estados Unidos, en 2007-2008 la crisis subprime que antes he comentado, y ahora estamos viendo este escenario, ¿no? Y como digo, bueno, pues eso es un indicador preocupante. También tenéis que estar alerta a indicadores como los PMIs, que son indicadores de gestión de compra del sector manufacturero y otros indicadores que nos pueden, digamos, adelantar un poco la situación en la que nos vamos a encontrar. Pero como digo, y con esto termino, pues hay mucha incertidumbre. Al final es muy difícil predecir en términos cuantitativos lo que va a ocurrir, porque depende de muchos factores, ¿no? Sabéis que China ahora ha reabierto después de años con una política de COVID cero, ha reabierto la economía. Veremos qué pasa con el sector energético, cómo continúa el tema de las sanciones, la guerra de Ucrania. Bueno, hay muchísimos factores y es muy difícil predecir lo que va a suceder, pero espero con esta charla pues haberos abierto el apetito por estos temas que al final parecen muy sofisticados y financieros, pero nos afectan a todos, ¿no? Al final todos somos consumidores, ahorradores, trabajadores, y nos vemos afectados por estas situaciones, ¿no?, de pérdida de poder adquisitivo, y siempre intentamos ver cómo protegernos frente a esta situación, pero hay que decir que es difícil. Y también es verdad que los gobiernos poco pueden hacer, salvo llevar también
una política fiscal pues no muy expansiva, porque si los bancos centrales están apostando por una política contractiva, bueno, pues lo normal es que la política fiscal y la política monetaria vayan de la mano, ¿no? En el Reino Unido no ocurrió así. Fijaos que el Banco de Inglaterra llevaba una política contractiva, subió los tipos. Sin embargo, el gobierno intentó en un momento dado anunciar una rebaja de impuestos, pero una rebaja de impuestos que iba a implicar, no implicaba una rebaja del gasto, sino simplemente acumular déficit, acumular deuda, y eso los mercados fueron en contra de los títulos de deuda pública del Reino Unido y afectó al tema de las pensiones y al final tuvieron que recular, ¿no? Entonces es bueno que la política monetaria y la fiscal vayan de la mano. Pero en todo caso, un escenario abierto y nada, encantado de poder conversar con todos vosotros sobre este tema. Un saludo a todos. Hasta la próxima.